si no será el caso, igual lo van a tener a disposición. Entonces vamos a ir al tema. Vamos a ver acá un poco de los contenidos, que es una estructura general. Vamos a hacer una pequeña exposición y luego entiendo que también tendremos una pequeña ronda de preguntas o si no algunos comentarios para que todo quede claro, pues, ¿no? Dado que estamos acá en la temática de gestión de riesgos, teniendo en cuenta un modelo anterior en el cual también era justamente en esta línea temática, creo conveniente poder exponer algunos conceptos imprescindibles, como son los de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Entendiendo siempre, voy a activar voy a activar lo que es mi puntero láser. Ok, entendiendo el peligro siempre como a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un espacio en un tiempo determinado. Cuando comentamos de que sea potencialmente dañino, es por el hecho de que un fenómeno precisamente tiene que ser lo suficientemente fuerte o impactante para poder hacer daño o causar algunos estragos en cuanto a la vida de las personas y también sus medios de vida. Entonces, eso vendría a ser un peligro. Como sabemos, es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino. En lo que viene a ser la vulnerabilidad, vendría a ser básicamente, son características asociadas con la población per se. O sea, por ejemplo, podemos notar de que la vulnerabilidad está compuesta tanto de la resiliencia, la fragilidad y también de la exposición. Entendiendo siempre cada uno de estos conceptos, como la exposición, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la ubicación específica de una unidad social como una familia respecto a un fenómeno como, por ejemplo, un huaico o una inundación. La resiliencia, entendiéndose siempre, como creo que ya podemos saber, como la habilidad de una sociedad o grupo humano para poder sobreponerse ante un evento adverso. Y si nosotros conjugamos todos estos dos conceptos, como viene a ser el peligro y la vulnerabilidad, vamos a decantar al final en lo que es un riesgo, ¿no? Lo que es básicamente la probabilidad de daños causados por un fenómeno potencialmente dañino en una población determinada. Es por eso que de ahí también se deriva el concepto de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque gestión, entendiéndose el concepto como tal, es cuando nosotros hacemos coordinaciones, cuando realizamos acciones determinadas para poder llegar a un fin específico. Eso sería una gestión. Y entendiendo ya el concepto de riesgo, es cuando nosotros con el riesgo vamos a trabajar precisamente para reducir la vulnerabilidad de la población. Entendiendo cuánto sería la afectación, vamos a poder trabajar, como comentaba, para reducir la vulnerabilidad de la población. De ahí viene básicamente el concepto de gestión de riesgos. Muy aparte del tema de que es el concepto como tal, ¿no? Que vendría a ser un fenómeno social, estructurado, jerarquizado, en el cual precisamente tiene la finalidad de poder salvaguardar la vida de la población. Si alguna persona tiene alguna duda, por favor, siéntase libres de realizar cualquier interrupción, de manera que podamos ser dinámicos, ¿no? Esta sesión. Acá vamos a hacer un breve repaso sobre lo que son los componentes y procesos de la GRD, teniendo en cuenta los enfoques que cada una de ellas tiene. Teniendo en cuenta los enfoques prospectivo y correctivo y el enfoque reactivo. Tenemos acá un pequeño diagrama donde podemos ver los 7 grandes procesos de la gestión de riesgos de desastres en el país, de acuerdo a la ley 29664. Comenzando por el primer proceso, que es de estimación. Luego vendría la prevención y la reducción, entendiendo siempre estos procesos como anterior al desastre, ¿no? Y también tenemos acá el proceso, por ejemplo, de preparación, que está vinculado a lo que son aquellas labores relacionadas en el marco de la gestión reactiva, como son, por ejemplo, los simulacros, la capacitación de las personas, la sistematización de información, entre otros, ¿no? Lo que viene a ser la respuesta vendría a ser todos los procesos llevados una vez ocurrido inmediatamente el desastre. Y la rehabilitación, entendámosla como lo que tiene que ver con el restablecimiento de los medios de vida de una población para poder, en base a eso, dar paso a la reconstrucción, que viene a ser el restablecimiento de las condiciones para que una población
pueda llegar a un desarrollo sostenible, pueda desarrollarse habiendo ya superado el desastre, ¿no? Los conceptos de estimación, prevención y reducción ya lo conocemos, que son cuando no conocemos cuál es el riesgo. Entendiéndose precisamente la estimación, es cuando nosotros queremos conocer un riesgo dentro de un ámbito determinado. La prevención entendemos de que es evitar la generación de nuevos riesgos en el marco de medidas estructurales y no estructurales. Y luego vendría el proceso de reducción, es cuando ya tenemos un riesgo existente y queremos mitigarlo, reducirlo. Entonces esa sería la diferencia, la gran diferencia, ¿no? Entre prevención y reducción. Por lo mismo que siempre se escucha en las noticias mucho estas palabras, pero a veces no se le da mucho la diferencia. Prevención es cuando no existe el riesgo y reducción es cuando ya existe y queremos precisamente mitigarlo. Entendiendo también que estos grandes procesos están en el marco de enfoques prospectivos, correctivos y reactivos, ¿no? Como ya entiendo que lo han podido tocar en las anteriores exposiciones. Y para finalizar con esta lámina es comentar que estos procesos están divididos en dos grandes pilares, que es lo que se sostiene la GRD en nuestro país, que viene a ser el CENEPRED, es el Centro Nacional de Estudios de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces, el CENEPRED ve lo correspondiente a la gestión prospectiva y correctiva, y el INDECI netamente lo que es un enfoque reactivo, ¿no? Volvamos entonces nuevamente al tema específico, luego de la pequeña introducción. Si alguien tiene una pregunta, como comento, por favor, hacerla saber. Habíamos comentado que era un proyecto conjunto de manera internacional que se pudo desarrollar precisamente en mayo de este año, luego de varias coordinaciones, no solamente con nosotros, porque ya veremos más adelante que para poder realizar esta investigación, más allá de nuestra participación en materia de validación de los datos, en materia de colaboración en cuanto a al procesamiento de la información, también estaba con respecto a poder obtener la data de insumo. En este caso vamos a ver que hubo una participación, no lo estamos colocando acá como tal, pero hubo una participación importante de lo que viene a ser el COFOPRI, debido a que en el año 2017, como ya sabemos, el fenómeno del niño costero que afectó a nuestro país, COFOPRI fue, en el marco de un decreto supremo, fue la encargada de realizar un procedimiento denominado catastro de daños, que es básicamente una recolección, un levantamiento de información a nivel de edificios, a nivel de edificaciones, de viviendas en general, que esa información nos va a servir como un insumo para poder realizar precisamente nuestro gran objetivo, que ya veremos más adelante de qué se trata. Entonces, acá tenemos algunos alcances iniciales de esta investigación. ¿De qué trata la investigación? Como ya podemos saber un poco por el título, se trata básicamente de, en base a una información de un dataset determinado, poder tener información probabilística en cuanto a los daños. Es decir, tener un esbozo de un mapa de probabilidad de daños en base a características explicativas, o sea, características del territorio, derivadas de la topografía, teledetección y también de los datos abiertos. Como comentábamos, todo esto al final aterrizando en un mapa probabilístico de daños. Es precisamente ese es el objetivo principal, ¿no?, de lo que trata nuestra investigación. ¿Por qué se está haciendo? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para hacerlo? Es porque, de acuerdo al estado del arte actual en el país y también de manera internacional, no existen modelos de daños ni investigaciones estadísticas aplicadas dentro del Perú o enfocadas en el Perú que hayan trabajado con datos de observación reales para poder analizar estos eventos de multipeligros, como es el fenómeno del Niño. De tal manera que a raíz, como ya podemos entender, a raíz de una fuerte precipitación, o mejor dicho, de un calentamiento de la superficie del mar, una fuerte precipitación, lo cual al final decanta en inundaciones y huaicos, como ya sabemos por la historia reciente de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso básicamente lo hacemos, para poder sentar un precedente en cuanto a este tipo de disciplinas, para poder hacer un mapa probabilístico de daños. En ese sentido, también nuestro objetivo sería adquirir conocimientos sobre los procesos de daños durante los eventos del Niño, ¿no?
esto necesario para poder realizar modelamiento de daños y también, de pasada, adquirir un nuevo enfoque en cuanto a los informes de evaluación de riesgos. ¿A través de cómo lo haremos? Lo haremos a través de un enfoque de minería de datos, también a través de un enfoque de un proyecto de Machine Learning, lo cual tiene una estructura determinada que explicaremos a continuación en breve, pero lo haremos básicamente eso, ¿no? Así lo hemos puesto en esta lámina, algo bastante resumido, que es la información en cuanto a clusterización no supervisada, veremos de qué se trata, pero como un alcance inicial es con un agrupamiento de la información en regiones que tengan características parecidas, dominantes. Luego de ese proceso, que tenemos la información agrupada, vamos a hacer una clasificación supervisada, teniendo en cuenta patrones ordinarios de grados de daño. Es decir, con esto nos estamos diciendo que la información insumo lo vamos a clasificar al final en la clasificación de COFOPRI, ¿no? Que es de moderada, habitable, no inhabitable, y ya veremos en su momento. Y finalmente se termina en una inspección del modelo, que es básicamente, en base a esta clasificación inicial, poder nosotros ver cuál tipo de algoritmo que usemos es el más adecuado para cada uno de estos agrupamientos. Bien, entonces acá tenemos una pequeña lámina acerca de los autores y coautores para precisamente darles el crédito respectivo a cada uno de ellos. Estos son los profesionales del Instituto de Geociencias de Potsdam. Es el doctor Fabio Brill y la doctora Heidi Krajewicz, como habíamos comentado, del laboratorio del Departamento de Hidrología de esta mencionada institución. Y por parte del INDECI, a través de su unidad de investigación, tuvieron parte de la licenciada Silvia Pasuni, que es la coordinadora del CEPIG, que son las siglas del Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación para la Gestión Reactiva, que precisamente tiene a su cargo, entre otras funciones, el desarrollo de la investigación aplicada en gestión reactiva. Y bueno, el que les habla. En cuanto a la ubicación, nuestra área de estudio básicamente sería todo el país, pero en todas aquellas zonas donde se tenga información. Naturalmente es un aspecto mayormente costero por la naturaleza del evento. Entonces, esa sería nuestra área de estudio en el marco del catastro de daños realizado por el COFOPRI en el año 2017, ¿no? Estos puntos precisamente son puntos georreferenciados con información del nivel de daño, y la coloración que podemos ver acá es la clusterización de la que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Acá, por último, tenemos nuevamente los objetivos, ¿no? Que son adquirir conocimientos sobre los procesos de daños durante los fenómenos, durante eventos de fenómenos del Niño, y todo esto con el gran objetivo de poder realizar modelamiento de daños, poder predecir cómo es que bajo unas determinadas características una zona de repente pueda tener diferentes aspectos en cuanto a su nivel de daño. Y los objetivos específicos serían evidentemente identificar aquellos modelos y algoritmos que se adaptan mejor a los diferentes contextos de nuestro país en el marco siempre de este fenómeno del Niño, ¿no? Pasamos a la metodología. Esta es una parte un poco, es básicamente la parte central, la parte neurálgica de nuestra exposición, pero en este punto quisiera saber si alguna persona tiene alguna duda, de repente de lo que se ha expuesto al momento. Acá me parece Javier Mendoza levantó la mano. Sí, buenas tardes, Brandon. Bruno, perdón. El estudio, una de la finalidad es hacer un mapa equivalente al mapa de vulnerabilidad que se propone en el CINEPRED, ¿correcto? Perfecto. Quería para empezar eso. Disculpa, no entendí. Es O sea, en la metodología. No entendí, disculpa. Mi pregunta es si la metodología okay, es una metodología que podría ser equivalente, o sea, una metodología equivalente a la metodología que se usa para hacer el mapa de vulnerabilidad al momento de hacer que finalmente se genere el mapa de riesgos. Claro, entiendo. Sí, yo creo que
De hecho, estamos hablando de un enfoque inicial. Veremos más adelante cuál es el alcance que tiene este estudio, precisamente porque se trata de un estudio sui generis, ¿no? Pero acá sería importante hacer la precisión de, tú nos comentas en ese caso un mapa de vulnerabilidad. En este caso, puntual en el cuanto al objetivo del artículo, es básicamente se trata de un mapa de daños, que no sería lo mismo. Digamos que vulnerabilidad está asociado precisamente a las características del territorio, digamos pendiente, digamos en niveles de lluvias, entre otros. Es decir, son características que hacen que un grupo determinado o una región determinada sea vulnerable, ¿no? Pero en este caso es precisamente un poco más allá, es respecto al tema de los daños. Es una vez teniendo en cuenta la vulnerabilidad y el peligro determinado, luego de ocurrido el evento, que ya no sería un riesgo, sino sería un daño, porque ya ocurrió, es precisamente, iría más en ese sentido, ¿no? Pero, sin embargo, dadas los datos que nosotros vamos a mencionar más adelante, yo creo que podría tener evidentemente un aporte, precisamente en cuanto a este enfoque, como dice su título, el enfoque de minería de datos. Toda vez que entiendo yo que todavía esta disciplina no está muy desarrollada en lo que vienen a ser las instituciones públicas, ¿no? Yo creo que más o menos iría por por ese aspecto. No sé si con eso se puede resolver la consulta o si tienes otra consulta. Sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces vamos con la metodología determinada. Como habíamos comentado, bueno, antes de hablar sobre el proyecto de Machine Learning que se ha usado y se ha empleado en esta investigación, vamos a escribir un poco más a detalle lo que son los insumos utilizados, que principalmente radica en este grupo de insumos que es el de los de COFOPRI, que como comentamos en el año 2017, a través de un decreto supremo que en este momento me falla la memoria cuál es el número del decreto supremo, pero por encargo de la Presidencia de la República, COFOPRI fue la institución que estuvo a cargo del levantamiento de información de catastro de daños. Es decir, se hizo una investigación, o mejor dicho, un levantamiento de información a nivel de vivienda, determinando, además de las características que ya se tiene en cuanto al catastro, por ejemplo, el número de pisos, el material de la vivienda, entre otros, se hizo énfasis en esta característica, que es el nivel de daño, aterrizando en cuatro clasificaciones de daño, que viene a ser daño no estructural, daño moderado reparable, que la vivienda aún es habitable. El nivel 3 sería daño considerable reparable, pero la vivienda es temporalmente inhabitable. Y el daño número 4, que es el daño irreparable o colapsado, es decir, que la vivienda sencillamente ya no queda nada de ella, ¿no? Entonces, en esas épocas se inventarió un total de 119.675 viviendas a nivel nacional, como lo hemos visto hace poco aquí en el mapa, ¿no? Ya lo mostraremos un poco más adelante. Fueron todos ese levantamiento de información a nivel de vivienda y clasificadas en 4 clases ordinarias como las que estamos describiendo ahorita. Entonces, esta información también me sirve para lo que yo voy a tener más adelante. Lo que yo necesito en base a información de COFOPRI aplicando el proceso de minería de datos es al final tener una probabilidad, pero siempre jugando con esas 4 clasificaciones, ¿no? Es básicamente un poco adelantándonos, moviendo un poco lo que son las variables de cada uno de los fenómenos del niño que pueden ocurrir. Y otros insumos utilizados son un poco más genéricos, son respecto a los aspectos del territorio, que son datos principalmente libres, cada uno con una jerarquía determinada. Ya hablamos de jerarquía, por lo que la haremos un poco más adelante. Entonces, en estos aspectos del territorio podemos estar hablando de datos abiertos como los de precipitación, lo de la misión Tropical Rainfall Measurement, topografía, estamos usando MERIT-DEM, es un DEM alterno a lo que es el DEM ALOS, que también es muy conocido. Hidrología estamos usando también datos libres, datos abiertos a nivel nacional, y también siempre considerando a la gran base de datos por excelencia, libre,
del mundo geoespacial, ¿no? Que es OpenStreetMaps, la base de datos por excelencia cuando estamos hablando de datos vectoriales. En cuanto a suelo y vegetación, estamos hablando de Soil Grids, de Tandem Forest y también datos también de Sentinel-2 en cuanto a sus firmas espectrales. Y en cuanto a datos de urbanismo, destacan Global Urban Footprints, que es básicamente un dato en cuanto a movilización social a nivel mundial. WorldPop, que es datos de poblaciones en formato raster, y también OpenStreetMaps Roads, ¿no? Que son los caminos mapeados por los voluntarios del proyecto OpenStreetMaps. Bien, entonces ahora sí vamos directamente al contenido de la exposición, que viene a ser cuál es el enfoque que nosotros estamos hablando, ¿no? Ese enfoque en minería de datos que estamos tantas veces mencionando. Estamos hablando en este caso de un proyecto denominado del tipo Machine Learning, en el cual vamos a tener algunos pasos generales que vamos a seguir para luego poder aterrizar en el mapa probabilístico de daños. Entonces, acá el primer paso vendría a ser la preparación de la data insumo, como en cualquier otro proyecto. Es decir, la data que hemos descargado de diferentes fuentes, a veces de repente a través de servidores FTP o de repente en formato shapefile, en formato geopackage, entre otros, lo que se va a hacer es una estandarización en cuanto a la misma. Hablando, por ejemplo, de la tabla de atributos, hablando en cuanto también al sistema de proyección y entre otros, ¿no? Eso es básicamente una preparación o estandarización de la data insumo. Y luego viene un proceso interesante que se denomina ingeniería de características. Vamos a ver en breve de qué se trata. Cuando hablamos de selección de capas, acá estamos volviendo a lo que habíamos comentado anteriormente, la jerarquía determinada. Es decir, que las capas de insumo van a tener relaciones determinadas entre sí. Y eso hace que algunas relaciones entre estas capas sean más importantes o estén un poco más prioritarias respecto a otras. Con eso son la selección de capas. Acá vendría luego el proceso de clustering no supervisado. Cuando estamos hablando de clustering es básicamente una agrupación en conglomerados. Es decir, esta data que se encontraba a nivel de punto, acá ya se encuentra clusterizada, se encuentra agrupada, teniendo en cuenta algunos criterios determinados. A eso se refiere cuando estamos hablando de clustering. No es nada más que una agrupación en cuanto a una data, un dataset determinado, y en base a eso poder tener características comunes y agrupamientos determinados, ¿no? No solamente teniendo en cuenta aspectos geográficos como vecindad, sino también otros aspectos que están en el marco de este proceso de Machine Learning. El siguiente paso considera sería una clasificación supervisada, que es cuando nosotros ya estamos hablando de aterrizar en los niveles de daño 1, 2, 3 y 4. Eso se refiere. Y luego viene la parte final de inspección del modelo, que es con los algoritmos que nosotros hemos usado para cada uno de estos clusters, poder determinar como una especie de ranking, en poder ver en cuál de ellos es un poco más eficiente respecto uno del otro, ¿no? Este ranking está basado precisamente en cuánto de cada variabilidad dentro de cada algoritmo me va a servir un poco más para poder predecir el daño que nosotros queremos en esa región determinada. Bien, entonces acá viene, bueno, habíamos hablado un poco sobre la preparación de la data, que es un proceso genérico, como podemos hacer en cualquier otro proyecto de GIS, y vamos a ir a lo que es bien la ingeniería de características, que es cuando nosotros tenemos acá una tabla, que son la gran mayoría de todos los insumos que estamos usando. Dentro de ellos, también, además de la estandarización que habíamos mencionado, también hay unos geoprocesamientos determinados, como son, por ejemplo, en base a, bueno, no voy a mencionar todos porque evidentemente cada uno de estos no tiene uno solo, sino puede tener 2 o 3 procesamientos, porque, por ejemplo, a través de una data de caminos podemos obtener distancias cercanas, por ejemplo, a un centro poblado, o podemos tener distancias cercanas a una red hídrica. Entonces, a través de cada uno de estas características, nosotros podemos tener varios procesamientos, obteniendo un diferente producto, lo cual al final va a ser un insumo más para nuestro modelo. Pero podemos, por ejemplo, mencionar
algunos procesamientos como lo que estamos comentando. También otro podría ser, por ejemplo, el índice topográfico de humedad, que veremos más adelante qué importancia tiene, entre otros, ¿no? Entre otros procesamientos. Que entiendo que también en el paper están plasmados la data a detalle que se encuentra aquí, considerando la característica, una breve explicación acerca de la data empleada, la fuente, que es muy importante, que como pueden ver es mayormente fuente libre, y el software que se ha empleado para poder hacer el tratamiento, que también es libre. Podemos estar hablando de RStudio, de GrassGIS, de GDAL o de Google Earth Engine. Y acá viene la parte de la selección de capas, que cuando nosotros estamos haciendo una jerarquía en cuanto a las relaciones que pueden haber entre diferentes capas entre sí. Por ejemplo, acá podemos poder ver que entre estas dos capas de información hay una relación de importancia a una jerarquía determinada, que no es la misma que la que tienen estas dos características, por ejemplo, el índice topográfico de humedad, TWI, y el nivel de erosión del suelo. Evidentemente, con esto podemos plasmar un poco más gráficamente cuáles, al final, las capas que nosotros vamos a darle importancia en cuanto al modelo, ¿no? Muy bien. Entonces, siguiendo este pequeño esquema, vendría luego a hacer el clustering no supervisado. Bien, entonces, como habíamos comentado, estamos hablando de un proceso de agrupamiento. De agrupamiento teniendo en cuenta algunas características determinadas del territorio. En base a la información, que es la información de insumo en bruto, como son la información a nivel de puntos, lo que se ha hecho es hacer un procedimiento de agrupamiento, teniendo en cuenta algunas características del territorio, como habíamos dicho anteriormente, que son las que acabamos de describir por aquí. Lo que viene a ser los productos de todos estos insumos, ya sea asociados unos entre otros, como también ingresados directamente al modelo, podemos obtener que de toda la información, de todos los puntos utilizados, o mejor dicho, recolectados por COFOPRI, de todos ellos podemos obtener con claridad lo que vienen a ser 9 agrupamientos que vamos a describir a continuación. Y comentando cómo se ha hecho un poco este agrupamiento, se ha hecho usando el algoritmo, el método denominado TSNE, que en español sería la traducción de incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en T. Ese ha sido el algoritmo que se ha empleado. Hablando un poco acerca de este algoritmo, se trata de ingresar la información junto con la información de insumo dentro de un código de un script determinado, en este caso fue usado en RStudio, y en base a un parámetro que se denomina flexibilidad, podemos nosotros, que está, bueno, asociado a un proceso iterativo, podemos nosotros tener lo que son este mapa que nos va a permitir poder ver la consistencia de nuestro modelo. Si nosotros jugamos con ese parámetro, vamos a notar que de repente en otros resultados esta información sale un poco más dispersa. Entonces, acá lo que nos interesa es poder ver que la información está correctamente agrupada en modelos consistentes. Es decir, que no hay un punto de repente de esta coloración que se encuentra por acá, porque de repente eso diría que nuestro modelo no está muy ajustado. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, este tipo de clusterización, mejor dicho, se pudo obtener 9 clústeres, cada uno de ellos con características distintas del territorio. Es como si fueran 9 subáreas de estudio. Ahora estamos ya de toda el área a niveles nacional. Evidentemente es muy difícil hacer un modelo probabilístico para todo el país porque son características muy distintas en cuanto a la humedad, en cuanto a la altura, presión, temperatura, pendientes y un montón de características derivadas precisamente de estos insumos. Entonces tenemos como que 9 subáreas de estudio que vamos a tratar individualmente para poder obtener un modelo más ajustado. O sea, este proceso, como comentamos, es para poder localizar un poco más nuestra área de estudio, porque hacer un mapa a nivel nacional evidentemente va a conllevar muchísimo error.
por describir algunas zonas, por ejemplo, podemos decir que la número 1 es áreas urbanas similares al clúster número 3, que vendría a ser las áreas rurales de Lambayeque. Eso sería el clúster número 3. No sé si acá se puede visualizar, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, el número 2, que es de tonalidad azul, acá teniendo una imagen en zoom, podemos obtener que es el área de influencia del río Chira. Es decir, evidentemente esa área, y teniendo en cuenta que estamos hablando de daños en el marco del FEN costero, esa área se caracteriza, tiene unos aspectos muy propios de esa zona, a pesar de que estamos hablando de una subcuenca, de un río, pero debido a que estamos hablando en el marco de este fenómeno, evidentemente las características que tiene este territorio se diferencian mucho de otras a cualquier nacional, de otras ubicaciones a nivel nacional. Entonces, así tendríamos las áreas ya clasificadas, las subáreas de estudio, teniendo en cuenta los aspectos que hemos descrito por aquí. Entonces ya tenemos lo que viene a ser un poco escrito de clustering no supervisado. Pasaríamos ahora a la clasificación supervisada, que es con esta información, a nivel de cada uno de estos clústeres, poder obtener niveles de daño, pero que van a tener criterios muy distintos unos entre otros. Va a ser como si hagamos el proceso 9 veces, teniendo en cuenta estas subáreas determinadas, ¿no? Entonces, la clasificación evidentemente nos va a servir para también poder saber cuáles son las características, mejor dicho, los algoritmos que nos sirven un poco más. Es acá donde nosotros ya hacemos el ranking que les estamos mencionando. A nivel de cada uno de estos clústeres, van a ver, al pasar el código, el modelo, por cada uno de ellos, vamos a poder tener que, estos son los algoritmos que se han usado, pero de repente uno de ellos funciona mejor para para un clúster determinado, de repente para el número 3, pero quizás el mismo no nos sirve para el clúster número 5, que abarca toda esta zona, que es el más, lo de mayor extensión. Entonces, para eso nos sirve precisamente la clasificación. No solamente para poder, o sea, porque nosotros estamos haciendo esta clasificación con datos que ya se saben, con datos de un evento que ya pasó. Entonces, a través de esos datos de validación podemos obtener cuál de ellos es un poco más factible, cuál de ellos es más eficiente en cuanto a sus resultados. Entonces, para eso se usaría la clasificación, ¿no? Acá hay diferentes algoritmos que hemos usado, como por ejemplo Random Forest, un modelo bayesiano, regresiones logísticas ordinarias, entre otros. Evidentemente, cada uno de ellos conlleva un proceso bastante importante de lo que son conocimiento en cuanto a estadística, que creo oportuno en este momento no mencionarlo, pero básicamente me interesa poder tener una noción general de cómo es que funcionan los mecanismos que hemos realizado en cuanto a cada uno de estos procesos que se está teniendo en el marco del proyecto de Machine Learning. Entonces, acá es donde en la clasificación, además de obtener los niveles de daño, los comparamos con los datos reales para poder ver cuáles algoritmos son más adecuados para cada una de ellas. Y cuando ocurra un evento futuro, poder saber que de repente el algoritmo de Random Forest funciona mejor para el área urbana de Piura. Pero de repente el algoritmo de regresión logística ordinaria me sirve más para poder usarlo de repente en las áreas rurales de Lambayeque. Básicamente ese es el objetivo de la clasificación. Entonces, la clasificación también está asociada a la importancia de las capas. Es decir, teniendo en cuenta, así como podemos notar cuáles son los algoritmos más importantes para cada una de estos clústeres, podemos asociar también las capas. ¿Cuál es el nivel de representatividad que tiene cada una de ellas respecto a cada uno de los clústeres, ¿no? Para poder darle prioridad cuando hagamos el proceso en un evento futuro, de repente dándole una mayor importancia a cada una de ellas. Por ejemplo, en el área urbana, en el clúster número 1, podemos obtener que uno de los aspectos más importantes sería la temperatura superficial máxima del mar. También el índice topográfico de humedad. En lo que viene a ser, por ejemplo, rural Lambayeque, podemos obtener que
el más importante sería el índice topográfico de humedad, y así con varios demás, ¿no? Pero podemos notar asimismo que el índice topográfico de humedad es preponderante en varios clústeres, en el 7, en el 8, en el 9, en el número 3, y por eso que a nosotros poder consolidar esta data de manera referencial, porque acá estamos agrupando todo el país y no podemos hacer eso, pero solo de manera referencial podemos notar que a nivel nacional el índice topográfico de humedad y el parámetro de curvatura serían uno de los mayores, los que tienen mayor importancia, ¿no? Respecto al análisis que se está realizando. Entonces ya tenemos lo que es la clasificación, me ayuda a poder saber la importancia de cada algoritmo y también la importancia de cada capa, para más adelante, en un evento futuro, poder saber cuáles son las capas más eficientes en el marco de un algoritmo más eficiente, para poder realizar un modelamiento de daños un poco más eficiente. Y no solamente en cuanto a un evento futuro, sino también nosotros podemos jugar de repente con características en cuanto a un evento, y en base a eso podemos tener un modelamiento para poder realizar acciones en el marco de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? O sea, al saber nosotros en qué zonas es más probable tener un daño más agudo, entonces ya podemos realizar precisamente lo que estamos comentando al inicio, ¿no? Las acciones de prevención de riesgos, como en este caso, para evitar riesgos futuros, ¿no? Entonces, al final tenemos lo que son los resultados. Nuestro gran resultado, nuestro gran objetivo es el mapa de probabilidad de daños. Estos mapas están totalmente basados en los datos. Acá no se ha hecho uso de información institucional, es decir, información que INDECI puede haber recogido en campo, información de COFOPRI, que CENEPRED puede haber recogido en campo. No se ha usado esa información. Es información que está solamente basada en los procesos que hemos descrito, en las cuales nosotros podemos visualizar cuál es el comportamiento de cada uno de los modelos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos mapas determinados, en los cuales tenemos, por ejemplo, esta es la zona, si no me equivoco, de Trujillo, me parece. Es una zona que está un poco cortada. Entre Trujillo y Chiclayo, disculpar la imprecisión en este caso, pero yendo a la explicación exactamente, acá tenemos que para esta zona determinada tenemos dos aspectos importantes, que viene a ser la probabilidad de daño 4, es decir, la probabilidad en que el daño sea o decante en viviendas totalmente destruidas, colapsadas. Entonces podemos ver que aquí hay una densidad importante en las tonalidades un poco más oscuras. Podemos ver que precisamente están asociadas a estas zonas determinadas, ¿no? Y no solamente a las que naturalmente están cerca al cauce, que es algo un poco ya que nos podemos imaginar, sino también acá hay algunas zonas que pueden estar asociadas de repente a otros parámetros, como el índice topográfico de humedad, que tiene mucha importancia, y también de repente precipitaciones, pendientes, entre otros, ¿no? Por citar algunos, porque son, como pueden ver, es muy cuantiosa la cantidad de datos que se usan para hacer esto, ¿no? Se tiene la probabilidad de daño 4 y también cuál es el tipo de daño que es un poco más, que tiene más tendencia a ocurrir en una determinada región. Entonces, a través de esto podemos saber qué probabilidad hay de que sea daño 4, evidentemente por acá hay probabilidad baja, porque tampoco hay datos ahí, son zonas también inhabitadas, pero no solo eso, sino también podemos obtener, en esta zona, por ejemplo, hay un poco más de tendencia de que ocurra daño 4 en este conglomerado de tonalidades. En esta zona es un poco más de tendencia que haya una probabilidad de daño 2, y así con las demás zonas, ¿no? Acá hay un poco de daño 3, y así lo podemos describir, ¿no? Entonces, como estamos comentando, la posible aplicación de este modelo ayudaría a identificar áreas críticas para planificación espacial en el marco de la gestión prospectiva, por ejemplo, y podría estar intersectado con alguna información de exposición, ¿no? Una limitación en cuanto a esto, a este modelo, es como que básicamente no todo es color de rosa, por lo mismo que también cuando estamos usando información de tipo libre, también estamos sujetos a la baja resolución que puede tener de repente un modelo de elevación digital, o un raster de población, o un raster, por ejemplo, de temperatura. Básicamente, esa sería una de las limitaciones.
también es que es un modelo específico para el año 2017 y como podemos saber, si bien podemos jugar con los parámetros para poder tener un modelo predictivo más adelante, siempre hay un criterio de discreción. Digamos que esto daría pie más adelante a poder ser empleado en otro evento en el cual ya se tengan datos de afectación concretos y ya podríamos ir ajustando un poco más el modelo. Eso es lo que quiero ir, ¿no? Precisamente porque es la primera vez que se realiza. Y hablando un poco más ya de los resultados en sí, podemos obtener que a nivel nacional, no solamente en esta porción de territorio, no lo he puesto acá en la lámina, me he olvidado, pero podemos comentar de que de toda la data que se ha clasificado, el 60% ha sido la cantidad que ha arrojado resultados consistentes, clasificándolos en las 4 daños, ¿no? Porque puede ser de repente que hubo una parte que se obtuvo un resultado que no se condecía con la realidad, ¿no? De repente, según el modelo, decía un nivel de daño y en la realidad era otro. Entonces, teniendo en cuenta a nivel nacional y teniendo en cuenta todos los clústeres, podemos saber de que a nivel nacional se tuvo una precisión del 60%. Y también se concluye con un índice kappa de aproximadamente 0.3. Y también se concluye de que las características más importantes del territorio en base a este tipo de modelo de daños son el índice topográfico de humedad, la altitud y el nivel de urbanismo. Básicamente sería esos un poco lo que son los resultados, ¿no? Las recomendaciones sería básicamente poder adoptar este modelo para en escenarios futuros poder nuevamente ser corrido y poder afinar un poco más los resultados para que quizá ya no sean 60, sino teniendo 2 datasets, teniendo esa información podemos hablar de repente de un 70, 80%, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que todo modelo tiene un grado de incertidumbre, básicamente, ¿no? Entonces, a ver qué. Bueno, acá consulto, bueno, según la diapositiva que me pasaron del modelo, correspondería a la parte de discusiones y al final tendríamos las conclusiones. No sé si cuando comentan discusiones es una mesa redonda como se puede ver aquí en la imagen o a qué se refieren con eso, cuál sería lo que corresponde, ¿no? De repente responder preguntas o hacer precisiones respecto al modelo. Ahí yo les pregunto, ¿no? Bruno, buenas tardes. Te saluda Sol Zócola. En la parte de discusiones, lo que nos corresponde es hacer preguntas, discutir acerca un poco de lo que han entendido, cuáles son sus dudas, sugerencias, etcétera. Incluso en el chat tenemos ya una pregunta que le ha hecho Jesús Romero. No sé si la puedes leer, por favor. Sí, ok, Jesús Romero me dice, buenas tardes, ¿cuáles fueron sus principales actividades en el artículo? Muchas veces cuando son varios autores tienen cierta participación con actividades específicas a desarrollar. Sí, es una muy buena pregunta, le agradezco por la pregunta. Nosotros en el marco de las actividades de investigación realizadas por el INDECI, nuestras actividades, si vale decir específicas, fueron la coordinación con las diferentes entidades para la recolección de información, fue la validación del modelo a través de nuestra... bueno, en INDECI lo que tenemos son direcciones desconcentradas. Entonces, lo que se tuvo fue la consulta con la dirección desconcentrada, por ejemplo, de Lambayeque, de La Libertad, para poder que ellos puedan también hacer sus precisiones en coordinación con nosotros. Y también tuvimos participación en el marco de los algoritmos realizados en el lenguaje de programación de RStudio. Esa serían la participación que nosotros tuvimos en el marco de este proyecto de investigación que es de 4 coautores, ¿no? Jesús Romero, esperamos haber absuelto tu pregunta. Quisiéramos saber si es que hay alguien más que desea consultar, tiene alguna sugerencia, alguna pregunta respecto a lo que ha expuesto Bruno. Sí, acá dice el compañero Javier Mendoza, dice, ¿se realizó validación de los algoritmos mediante curvas ROC? Bueno, la validación de los algoritmos básicamente fue basada en los datos que ya se tienen. Es decir, los datos que nos pudo precisamente, que nos pudo poder facilitar tanto el COFOPRI como también los organismos
las oficinas regionales, ¿no? Que precisamente, dado que ellos fueron dado que INDECI es el que respondió en el marco del proceso de respuesta, valga la redundancia, entonces el personal de INDECI fue el que estuvo ahí y evidentemente tenía la información sistematizada. Es decir, quizá no era una información en un formato digital, pero sí fue de muy utilidad para poder ver de repente saber qué viviendas están colapsadas, hasta la altura de las inundaciones, de repente un mapeo general de las áreas inundadas como tal, ¿no? Básicamente esa fue la validación, fue con datos concretos. Así fue como se realizó la validación. Sí, y claro, sí, amigo Javier, no sé si eso puede responder a su pregunta. Por favor, comentarlo en los comentarios. Bueno, acá el amigo Jesús Romero ha hecho otra pregunta, dice, de acuerdo a la gráfica donde se visualizan los 9 clústeres, siendo el 2017 el fenómeno del Niño Costero, creo que no se visualizan los daños afectados para la zona de Lima, no se visualiza todos los colores. ¿A qué podría deberse? Ahora vamos a ir al gráfico para poder explicar un poco mejor. Ok, voy a hacer un pequeño zoom. En este caso, podemos notar que en la zona de Lima estaría dentro del clúster número 5 de Cañones Empinados, lo cual es un poco más allá de la nomenclatura que tiene, es básicamente por los datos que tienen en cuanto a estas áreas comunes, básicamente. Entonces, considerando los datos de Lima Metropolitana, entonces serían estos, que estarían dentro del clúster número 5. Volviendo a su pregunta, quiero leerla de nuevo. Dice, no se visualizan los daños afectados para la zona Lima. Sí, bueno, en realidad acá lo podemos notar, que creo que por la resolución también de la imagen, creo que no se puede notar, pero creo que les harán a llegar la presentación. Pero sí, en realidad la investigación, la calidad de la investigación también estuvo sujeta a la disponibilidad de información, ¿no? Que nos pudo poder brindar el COFOPRI. Evidentemente, sí hubo datos recolectados para el Lima Metropolitano, como lo pueden ver aquí. Sí, no sé si con eso puedo responder a su pregunta, estimado Jesús Romero. Y bueno, antes la compañera Irene nos había dicho dónde puedo encontrar el paper. Sí, ahí tienes el enlace. Y también en la presentación estoy dejando los materiales, ¿no? Bueno, el material, que es básicamente el paper, ¿no? ¿Alguien más, por favor, si desea intervenir respecto a algún comentario? Sí, José Salles, por favor, tienes abierto el micrófono o los comentarios conforme lo creas conveniente. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo quisiera saber si existe la posibilidad de una extensión del trabajo, por ejemplo, en la zona amazónica, por ejemplo, en los cursos ribereños, ¿no? Por ejemplo, cada cierto tiempo el curso del río Cayali a veces cambia Sí, y, es muy por ejemplo, bueno. hay una inversión ahí en el puerto de Pucallpa y ellos gastan mucha plata para dragar, creo que se llama. No sé si existe ese proyecto para identificación en caso en la selva, y en el caso en el sur, por ejemplo, con el problema de las heladas, ¿no? Saber identificar una gran magnitud del territorio peruano, por ejemplo, Puno, Arequipa, zonas altandinas, que puede tener un gran impacto tu proyecto. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Yendo al aspecto amazónico que comentabas, en realidad sí hay muchas actividades de dragado de los cursos de los ríos, precisamente en el marco de un proyecto que es un tanto polémico, que es el de la hidrovía amazónica. En ese caso, digamos que el modelo estaría enfocado en un modelo predictivo de daños, teniendo en cuenta la información principal, el dataset principal, que es el de COFOPRI. Y bueno, la otra información, como comentábamos, también es de libre acceso, solamente es una cuestión de saber obtenerla y poder procesarla. Digamos que el modelo sí se podría utilizar teniendo en cuenta un dataset determinado. En el caso del aspecto amazónico,
No sé si haya un dataset respecto de modelamiento de daños, teniendo en cuenta también el fenómeno, que en este caso entiendo yo que sería de inundación. En caso de que se tenga esa dataset, sería incluso un poco mejor, porque sería un poco más enfocado, ¿no? Toda vez que los clústeres que puedan resultar sean 9, 10 u 8, sean un poco más localizados. Y teniendo en cuenta el aspecto de las regiones del sur, yo creo que sí, sería totalmente aplicable, debido a que, sería un cambio básicamente de variables. O sea, en vez de poder estar usando datos de catastro de daños, que lo que nos importa de esa data es básicamente el nivel de daño, podríamos usar de repente otro dato que de repente no en el sentido de saber si está colapsado o no, sino si de repente ver cuál sería la afectación de otro tipo, ¿no? En el marco de una helada, por ejemplo. No sé si respondo a su pregunta, si no, por favor, comentarlo para poder complementar un poco más. Ok. Sí, estimado Jesús Romero, volviendo a su, dice, la recomendación para iniciar trabajos relacionados con Machine Learning. Bueno, no solamente en Machine Learning, sino también en programación, la recomendación es siempre ser un poco autodidacta. Es decir, en el sentido de poder revisar ya algunos proyectos ya elaborados, algunos códigos, algunos scripts ya elaborados y en base a eso ir un poco variando. En realidad, en programación, que también se deriva en Machine Learning, es siempre eso, ¿no? Es siempre es mover un parámetro, agregar un parámetro, de repente desactivar una línea, activar una línea. En base a eso es como que con la práctica es lo que realmente se aprende, ¿no? Eso es lo que se podría, en mi criterio personal, yo no sé si de repente otras personas puedan opinar distinto, pero en mi opinión personal yo creo que así sería una manera más correcta, ¿no? Buscar proyectos, por ejemplo, Google Earth Engine es una plataforma muy buena realmente y es a libre acceso, Google Earth Engine. Ahí hay ya códigos armados en los cuales, bueno, puedes usar lenguaje JavaScript o si no también Python, hay una API de Python que también se puede usar. En base a eso poder ir viendo ya lo que funciona y poder dándole modificaciones, cambiando el área de estudio, en general para poder aprender. Eso sería, bueno, también hay bibliografía evidentemente que uno puede consultar, ¿no? Los famosos... se me fue ahorita el nombre, creo que es cheat sheet, algo así, es como unas tablas donde están ya consolidados todos los códigos de un determinado paquete, por ejemplo. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Entiendo, me dice Jesús, ¿en cuál de los pasos se está entrenando el modelo? ¿Puedes explicar, por favor? Sí, claro. En el paso en el que se estaría entrenando, volviendo acá al proyecto, sería básicamente en el de la clasificación supervisada. Este digamos que es el paso principal y voy a resaltar. ¿Por qué? Debido a que para entender un poco la noción de la mecánica de lo que estamos hablando, el primer paso es preparación de la data en cuanto a estandarización y procesamientos, ingeniería de características. Luego vendría a ser la selección de capas, discriminar aquellas que no son tan importantes y también poder ver la jerarquía de las relaciones que hay entre ellas. El clustering no supervisado debido a que nuestro ámbito de estudios a nivel nacional no podemos hacer un solo modelo, teniendo en cuenta que el país tiene tantas características tan diferentes. Entonces, el clustering me sirve para poder acotar nuestras áreas de estudio y poder saber que no estamos usando un área de estudio, sino 9 áreas de estudio, cada una distinta, ¿no? Y la clasificación supervisada es cuando nosotros ya estamos teniendo en cuenta este aspecto y básicamente cuando ya ejecutamos los algoritmos, precisamente para poder saber cuáles de ellos, en base a los datos que ya conocemos, cuáles de ellos me sirven un poco más y también cuáles capas de información me sirven más en el proceso de inspección del modelo, ¿no? Pero acá es donde se realiza el proceso de Machine Learning, en la clasificación supervisada. Como hemos visto, hay diferentes tipos de clasificación, que también las pueden encontrar un poco más a detalle en el paper que se ha realizado, que son la regresión logística, el modelo de Random Forest, el modelo bayesiano, entre otros, ¿no? Y en este gráfico podemos ver cuál es la importancia de cada una de ellas respecto, o la precisión, mejor dicho, de cada una de ellas respecto a los datos que ya se conocen en este gráfico de cajas y bigotes. Uh-huh.
eso sería respondiendo a esta pregunta del amigo Jesús Romero. Le agradezco mucho su participación, realmente eso hace más enriquecedor para todos, creo, participar constantemente, le agradezco mucho por eso. Me dice, para la generación de los clústeres no supervisados utilizaste como 20 insumos de entrada. Eso era una tabla resumida, en realidad era un poco más. Y se podría decir, a más insumos se tendrá mejor desempeño del modelo. Evidentemente sí, porque si hay mayores insumos, puede ser que de repente por ahí alguno de ellos tenga una mejor asociación con el, ya que sabemos que el insumo más importante es el índice topográfico de humedad, podemos saber de que de repente hay un insumo que podamos obtener y preferentemente un insumo que quizás lo podemos obtener nosotros mismos, porque, por ejemplo, podemos, en vez de usar un modelo de malos o un DEM de cualquier otra clase, podemos usar un DEM obtenido por un dron, que evidentemente haría mucho más rico el procesamiento, ¿no? Se podría decir que sí, a más insumos tendría mejor desempeño, sí, pero siempre evaluando el proceso de Aquino. O sea, no se trata de cantidad, sino también de calidad. Pero evidentemente para tener calidad, primero hay que tener cantidad, ¿no? Que es el de selección de capas. En este proceso es donde nosotros, luego de preparar la data sin saber que nos va a servir o no, hacemos la selección de capas para poder dirimir si es que nos es instrumental, pues, ¿no? Eso sería respondiendo a esta pregunta. Luego me dice el amigo Romero, ¿cuáles fueron las características de su máquina o laptop para poder correr el modelo? Bueno, yo personalmente tengo una laptop de 16 GB de RAM. En cuanto al disco de procesamiento, bueno, personalmente tengo dos discos. Un disco, se puede ser una máquina híbrida, un disco de estado sólido, que es para correr los procesamientos, la análisis de datos, y el disco de almacenamiento, que usualmente se suele tener solo un disco, ¿no? Pero no es oportuno, porque el disco de HDD, el disco duro convencional que nosotros tenemos, evidentemente hace un poco más lento el procesamiento. Eso será la recomendación, tener dos discos. Y bueno, el procesador, yo tengo un Intel Core i5 de 7ª generación. También una tarjeta gráfica NVIDIA de 4 GB de RAM. Por tener un ejemplo, ¿no? No quiere decir que también ha ido siempre bien, sino con esa máquina me fue de forma decente al menos, ¿no? ¿Quiénes corrieron el modelo? ¿Usted o en el EMANERLEA se corrieron de manera en los dos lados, toda vez que hubo una transferencia de información, de tecnología, porque era un proyecto, recuerden que era de manera interinstitucional, era un convenio que se estaba ejecutando. Los corrimos ambos, en realidad, precisamente una coordinación conjunta, y como nosotros, por ser de la misma institución con las oficinas regionales, podíamos, en base a un modelo genérico que nos dieron que nos transfirieron desde Alemania, poder ir variando un poco los parámetros del mismo, ¿no? Y poder ir coordinando de manera más directa, más rápida con las oficinas regionales. Sí, yo creo que sí es interesante desarrollar tus trabajos con GFZ. Yo creo que sí sería oportuno. De hecho, hay un proyecto mucho más grande que es de multirriesgos, que se denomina riesgos, así se denomina. Voy a buscarlo acá en riesgos. No creo que lo encuentre, pero voy a buscarlo por si acaso. Punto D, creo que era. Creo que es este. Ah, sí, estábamos de suerte. Sí, sí era la dirección. Hay un proyecto que se llama Riesgos, pero en realidad es un proyecto internacional de Perú, Ecuador y Chile, desarrollado precisamente por no solamente la GFZ, sino también un conglomerado, un consorcio de instituciones científicas en Alemania que están haciendo estudios que ya casi están terminando aquí, para poder tener una plataforma que me permita tener no solamente tener una simulación en cuanto a un fenómeno del Niño, que a escala global sería un fenómeno bastante puntual, a escala global, porque a escala nacional es realmente desastroso. Pero acá podemos, por ejemplo, tener en base a una cantidad, a un detonante, como puede ser un sismo de gran magnitud, poder ver cuáles son los efectos a escala, que son lo que se conoce como multirriesgos.
en base a eso, ¿no? Entiendo yo que ya se encuentra esto ya en las últimas etapas, pero yo creo que esto daría pie a futuras investigaciones, ¿no? Para poder afinar precisamente cada uno de estos aspectos, o sea, a cada uno de estos resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que son varios fenómenos. Sería más o menos así. Sí, yo también le agradezco a usted por su participación y bueno, espero que sea de provecho para todos. Hay un aspecto que no lo incluí en mi PPT, pero me gustaría saber, y bueno, ya seguramente los organizadores ya sabrán quizás lo que voy a decir, y es que en INDECI se encuentran en búsqueda de tesistas que estén, van a redundancia, interesados en realizar investigación, y que sean de pregrado o posgrado, básicamente no importa el nivel, sino que estén interesados en realizar tesis asociadas a la gestión de riesgos. Me gustaría saber de aquí cuáles son aquellas personas interesadas en realizar tesis, ya sea de pregrado o posgrado, como repito, enfocadas en gestión de riesgos. No sé si alguno podría comentarlo, si ya tiene algún proyecto, o si está pensando, o si está interesado y no tiene el tema, sería mucho mejor por lo que voy a decir a continuación. Pero me gustaría saber si es que hay alguno que esté pensando en hacer una tesis, ya la tenga o tenga al menos la intención de poder hacerlo, ¿no? Creo que quizás somos la mayoría porque es el eje temático de gestión de riesgos, ¿no? Me gustaría que lo puedan poner en la caja de comentarios. Posgrado finalizado. Claro, en caso todavía no haya realizado su tesis, eh, como comento, en cualquier nivel, pregrado o posgrado. Perfecto. Entiendo que el amigo Javier Mendoza está interesado, el ingeniero Freddy Gutiérrez también, maestría en riesgos, la amiga Sol también pregunto cuáles son los requisitos, Catherine González, soy de pregrado si estoy interesado. Bueno, les comento que en INDECI, a través de la unidad de CEPIG, que es el Centro de Estudios, Procesamiento de Información e Investigación para la Gestión Reactiva, han realizado un producto que se denomina Agenda de Investigación, que es básicamente un documento en el cual nosotros podemos consultar y poder ver que ahí se encuentran esquematizados los temas de investigación para que puedan ir y escoger alguno de ellos. Y en caso de que no tengan ni idea de qué poder realizar, pues, ¿no? Ahí pueden encontrar los temas, ya están especificados, y no solamente esos, sino también pueden ponerse en contacto con la unidad y de tal manera pueden realizar también su tesis de manera conjunta, ¿no? Sería obviamente ad honorem porque es un tema de colaboración entre ambos, es decir, se beneficia la institución INDECI, rellenando los vacíos en el conocimiento a través de las tesis que ustedes pueden realizar, y obviamente el tesista porque ya digamos que tendría una asesoría, una determinada asesoría respecto a ese tema, ¿no? Es decir, el mismo INDECI te estaría asesorando para hacer tu tesis de investigación. Y para poder darles un poco más de detalles sobre eso, tan solo tienen que googlear, pueden poner Agenda de Investigación INDECI, y en la primera opción van a poder encontrar el documento. Ok. Creo que por acá tengo una presentación. A ver, voy a dejar de compartir mi página un momento. Les pido que no se vayan, por favor. Ya, perfecto. Ya estoy de vuelta y voy a compartir de nuevo mi pantalla.
Bien, entonces volviendo al último tema que estamos comentando, acá encontré una presentación que se hizo anteriormente. El INDECI, a través del CEPIG, que es el área de investigación, ha desarrollado este producto que se denomina Agenda de Investigación Aplicada de la GRD, de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, ¿no? Para el año 2018 y 2021, o sea, todavía estamos a tiempo. Es un documento donde, como se había dicho previamente, acá se identifican temas de investigación partiendo desde áreas prioritarias en el marco de los 3 procesos de la gestión reactiva, que son preparación, respuesta y rehabilitación. Luego, enfocándose más en ejes transversales, como son, por ejemplo, de tecnología, de bienes y de ayuda humanitaria, entre otros. Las líneas de investigación, que sería el siguiente paso, y al final, derivando al final en lo que son los temas de investigación propuestos. Sí, estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Creo que sí. Sí, Bruno, sí se puede ver. Ok, genial. Entonces, en este documento ustedes pueden revisarlo, que se encuentra acá en el enlace, que es el que ahorita hemos visto buscando en Google. Pueden revisarlo y acá pueden identificar esos temas que ustedes crean un poco más convenientes para ustedes y pueden realizar la investigación. Y como comentaba, también sería una investigación de manera asesorada por los especialistas mismos del INDECI, ¿no? Será el mismo INDECI el que te esté asesorando en tu tesis de pregrado o de posgrado. Entonces, ¿cómo es que podrían aplicar a esto? Respondiendo a la pregunta del ingeniero Freddy, es ingresan a este enlace, que es un enlace para presentar su proyecto. Yo voy a, no se preocupen que la presentación lo voy a anexar. Y también este enlace que es para presentar el proyecto de investigación, lo voy a colocar acá en la caja de comentarios. Entonces, una vez que ingresan a esta página, dice, si eres estudiante o investigador de universidades a nivel nacional e internacional, y quieres realizar una tesis de manera conjunta con el INDECI, lo que tienes que hacer es descargar el formato de presentación de proyecto de investigación. Lo tienes por aquí. Vamos a abrirlo para que lo puedan ver. A ver. Entonces, rellenan el formato, cada una de las características que les dicen aquí, rellenan este formato y lo remiten al INDECI, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es aquí. Ok, entonces, volviendo a la misma página anterior, se rellena el formato y luego acá nos redirige a la mesa de partes virtual del INDECI, donde colocan sus datos y seleccionan el archivo, ¿no? Para poder remitirlo al INDECI de manera institucional y en mesa de partes lo van a derivar al área de investigación, donde se van a poner en contacto con ustedes. Eso, para aquellos interesados que estén interesados en realizar una tesis en gestión reactiva, ¿no? También les puedo dejar un correo, que es el de la licenciada Pasuni, es la coordinadora del CEPIG. Y acá lo estoy poniendo en la caja de... Lo estoy poniendo en la caja de comentarios. A esos 2 correos ustedes se pueden dirigir comentando, ¿no? Ese tema de que están interesados en realizar una tesis, si es que ya tienen un proyecto, sería genial, o pueden comentar que han revisado la agenda y, bueno, ahí ya prepararían un pequeño formato en base a ese tema y también lo pueden presentar para poder iniciar las coordinaciones, ¿no? Y poder aterrizar al final en su tesis, que es lo que todos estamos en búsqueda, ¿no? Incluyéndome a mí, por supuesto. De hecho, yo también estoy haciendo un tema que se encuentra en la agenda, que es un tema relacionado a flujo de lodos, básicamente, ¿no? Entonces, sí, no sé si alguien tiene alguna consulta respecto. Bueno, celular no le puedo dar, disculpe, ingeniero, pero en ese correo, sí, sin ningún problema les van a responder. Así es. Entonces, no sé si alguna persona tiene alguna consulta respecto al tema de investigación, al paper desarrollado por mi persona o respecto a la agenda. Estoy abierto a cualquier pregunta que pueda venir. Bruno, quisiéramos darle paso a Anthony Barja para que también pueda hacer comentarios respecto al tema del paper que has tocado el día de hoy. Claro, por supuesto. Adelante.
¿Qué tal? Primero que nada, saludar a todos los que han podido participar de esta excelente presentación que ha hecho el bachiller Bruno Chang. Sí, bueno, básicamente el paper estuvo súper interesante. Solo para recalcar un poco, en esta ocasión ha sido un día súper especial porque nos hemos reunido dos Journal Club, básicamente el Journal Club de riesgo de desastres y también el de teledetección. En este caso, no voy a entrar mucho, a hallar mucho ya por el tema porque no estamos entendiendo mucho, pero básicamente me queda súper interesante de esta investigación que se ha podido realizar. Básicamente, cómo estas dos grandes temáticas, como es la teledetección y el riesgo de desastres, comparten un mismo objetivo y forman sinergias, ¿no? Justamente para dar a la luz a este mapa de probabilidad que es el mapa de daños, ¿no? Que si bien es cierto, como ya Bruno lo mencionaba, creo que este mapa ha sido uno de los primeros mapas que se ha elaborado porque anteriormente no ha habido un mapa de daños. Y con esto es una base, ¿no? Una base que se puede ir mejorando, ¿no? Que se puede ir mejorando y probando con diferentes tipos ya datos, ya de repente un poco más locales, para que el modelo también ya sea un poco más sofisticado. De parte mía y de Mario y de los integrantes de esta primera etapa del Journal Club de teledetección, estamos más que fructíferos porque hemos aprendido muchísimas cosas, dentro de ellos los algoritmos que se han utilizado y un término muy importante que hoy en día, si bien es cierto, se habla mucho de lo que es el Big Data, el Data Mining o coloquialmente llamado la minería de datos, el cual es una corriente que está surgiendo con mayor fuerza y no solamente en las disciplinas de teledetección, de gestión de riesgos, sino también en diferentes campos, como en la medicina, en la medicina veterinaria, en diferentes disciplinas, ¿no? Y que hoy en día se está tomando por diferentes profesionales. Y eso es súper chévere, o sea, me parece súper interesante. Solo quiero acotar ahí un término más que esto justo lo mencionó en el último congreso de Data Science, de Tim Berners-Lee, que justamente mencionaba, ¿no? Que la materia prima del siglo XXI son los datos, ¿no? Y ahí con eso les dejo un poco de reflexión. Y ya, ese sería más que nada mi aporte. Y agradecerte, Bruno, de verdad, por el tiempo. Para mí está todo súper claro. Quizás hay una pregunta que sí me gustaría que me quede ahí pensativo, es que el mapa de probabilidad de daños que se ha realizado es para un año específico, o es que, no sé, es para el año solamente del 2017, o este mapa se puede tomar para escenarios futuros. Eso sí, como que se me quedó un poco de duda. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, Anthony, por la pregunta. Sí, de hecho, lo comentamos en ese aspecto, en la lámina de probabilidad de daños. Aquí se encuentra, que es la limitación, una de las limitaciones es que el mapa es específico para el año 2017, toda vez que el dataset es básicamente el 2017. No podría con eso, digamos que decir que con ese dataset voy a eh, arrojar un mapa de otro año o de un año anterior. Sí, en realidad sí es lo que tú estás comentando, es un mapa específico que, por supuesto, también, como recordamos, dado que tiene un 60% de clasificación eficiente o consistente con la realidad, evidentemente busca nutrirse de bueno, las emergencias ocurren de manera diaria. Entonces, uno de los aspectos de una futura emergencia será poder tener unos datos que nos puedan servir para poder enriquecer este modelo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, en realidad sí sería específico el producto en el que se ha aterrizado, ¿no? Luego de los distintos procesos. Ah, genial, genial, Bruno. Muchas gracias. Justo esa era un poco mi duda, pero ya estás todo súper claro. Sí, eso sería todo. Gracias. Perfecto. Y comentando el señor Jesús Romero, el código se encuentra en un repositorio, todavía no se encuentra por el motivo de que el código todavía está en desarrollo, es decir, estamos probándolo en algunos otros fenómenos y con algunos otros tipos de datasets, no solamente en el país, sino también en otros países. Entonces, estamos todavía en constante revisión del mismo para poder tener un producto más consistente, que si bien ya tiene unos resultados ya fehacientes, y cuando hace rato comentaba que era 60%, no era
la precisión, sino era a nivel nacional. O sea, de todos los puntos se pudo obtener que el 60% se pudo obtener datos eficientes, más el 60% no es la precisión, sino es la cantidad de puntos que se han podido rescatar para poder usarse, ¿no? Y bueno, yendo, sin explayarme demasiado, en realidad todavía no se encuentra disponible, pero va a estar más adelante disponible en un repositorio precisamente para poder recoger aportes, ¿no? Que es lo ideal, pero todavía no se encuentra disponible. Queremos saber si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, sino para poder pasar a la parte de las conclusiones. Por favor. Recuerden que pueden expresarlas a través de los comentarios o también a través del micrófono abierto. Bien, Bruno, creo que podemos pasar a las conclusiones. Ya, perfecto. A ver. Ok, entonces, yendo ya en lo que son las conclusiones para poder finalizar la presentación, ya pasamos por las discusiones, conclusiones, y bueno, tenemos algunos hallazgos técnicos respecto a los mismos, que bueno, son un poco ya inferibles, ¿no? Pero igual los comentamos, que son que los métodos no supervisados, como por ejemplo el clúster que hemos estado comentando, es decir, agrupar todo el dataset nacional en 9 subregiones, nos permiten identificar regiones de características dominantes que son similares. Eso es un aspecto que, teniendo en cuenta los diferentes algoritmos, me permite poder tener un resultado bastante interesante. Más allá de la nomenclatura. Como hemos comentado, por lo que hace rato, por ejemplo, decía Lima y decía montañas elevadas, en realidad es porque en otra zona, por ahí puede haber alguna que sea de montañas elevadas, pero hay una característica que hace que sea un poco más, que se esté dentro de ese mismo clúster, ¿no? Teniendo en cuenta esta ubicación. Otro hallazgo es que los modelos lineales tienen cierta habilidad en los datos subdivididos, pero los algoritmos complejos son necesarios cuando se utilizan todos los datos a la vez. Por lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando estamos usando todos los datos de un clúster, en realidad necesitamos evaluar todos los algoritmos para poder ver cuál es el que tiene un resultado más consistente. A eso se refiere. Las clasificaciones de importancia características por clúster dieron resultados más comprensibles que la clasificación de todo el conjunto de datos. Bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? Que es para eso que se usa clúster, para no usar todo el dataset nacional. Comparar las clasificaciones de importancia de diferentes algoritmos, aparece una imagen más facetada. Sí, o sea, cuando estamos hablando de facetada, es que estamos hablando de que estamos obteniendo un resultado un poco más consistente. O sea, al comparar clasificaciones entre diferentes algoritmos de un mismo clúster, vamos a poder obtener que la imagen, al momento en que estamos comparando una con otra, se hace un poco más fina, un poco más refinada, o sea, es decir, que está aumentando su resolución. Y dice, recomendamos encarecidamente proporcionar parcelas de dependencia parcial como información complementaria sobre la dirección de la influencia. Esto está asociado a la importancia, a la importancia que tienen las variables en cuanto a sus asociaciones. Es decir, de repente dos variables son, la asociación que tienen entre ellas es más importante que otras. Eso es lo que se está comentando, ¿no? Lo que tiene que ver con las dependencias parciales. Cuando hablamos de parcelas es básicamente un poco más de énfasis en ese tema, ¿no? Darle un poco más de importancia a ese aspecto para tener un resultado mucho mejor. Las precipitaciones por sí solas pueden causar daños en los grados del 1 al 3, pero en el colapso es impulsado por diferentes factores. Es un hallazgo importante, dado que podemos notar de que las lluvias entre sí como tal, solamente las lluvias causan los daños del 1 al 3 principalmente. Pero las del 4, evidentemente, no solamente a través de las lluvias ni los huaicos, sino también por otro tipo de fenómenos asociados, ¿no? Que puedan ser derivados del fenómeno del Niño. Las zonas más vulnerables parecen ser los cañones y las zonas rurales, mientras que los centros urbanos se vieron menos dañados por lluvias similares. El índice topográfico de humedad está claramente seleccionado como la característica topográfica más importante, especialmente en las regiones donde el mapa de probabilidad de daño es
es un poco más agudo, o sea, en las zonas de 3 y de 4. Y luego me dice el mapa de probabilidad de daño como prueba de concepto. Es decir, que el mapa evidentemente me está dando una prueba de que el concepto que estamos teniendo en cuenta al inicio, evidentemente no se traduce en su totalidad. Y ya lo hemos visto que es en cuanto a cantidad, en 60%. Y respecto al índice kappa, que era aproximadamente 0.3. Sí, y bueno, y las otras, en esta parte me olvidé porque habíamos mandado nuestra diapositiva en inglés, pero bueno. Las limitaciones debería ser de que, por ejemplo, en un inicio, eh, los distintos escenarios en cuanto a las lluvias y sobre todo a las parcelas de uso actual del suelo deberían ser un poco más investigados. Toda vez que solamente se ha usado un evento para este modelo, ¿no? Porque la información está disponible así. Y lo que comentamos hace un ratito, ¿no? Que dado que estamos usando información libre porque es una escala nacional, entonces evidentemente la baja resolución de algunos insumos puede influir ostensiblemente en los resultados. Y también ocasiona que de repente haya algunos datos faltantes en cuanto a las infraestructuras dañadas, ¿no? De repente un dato que al inicio aparece, pero de repente por la baja resolución, es decir, yendo a un concepto claro, por ejemplo, un píxel que abarca demasiado, evidentemente ocasiona que algunos datos se pierdan. Eso es más que nada, ¿no? Y bueno, en caso de que no haya alguna pregunta, les agradezco mucho su atención. Espero que haya podido ser de provecho y bueno, estamos a la orden en caso haya alguna consulta adicional, o ahora o en el futuro, ¿no? No hay ningún problema. Les agradezco mucho su atención a todos por quedarse hasta ese punto y también a los organizadores por haberme considerado. Me siento muy honrado realmente poder colaborar en algo con este Journal Club y también con nuestra Universidad de San Marcos y, como no, también con nuestra querida Escuela de Ingeniería Geográfica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, más bien, Bruno, por la disponibilidad que tienes con nosotros para estos aportes y sobre todo para darnos los alcances y entender que no son hechos aislados, no son temáticas aisladas, lo que es la gestión de riesgos de desastre, los temas de información geográfica, la teledetección, etcétera, ¿no? Y todas las temáticas que nos van enseñando a lo largo de la carrera. Igual entender que no solamente el trabajo es de los ingenieros geógrafos, sino también es interdisciplinario, ¿no? Y que todos podemos colaborar a poder obtener ese tipo de aportes que nos has mostrado el día de hoy. Queremos, por favor, a todos, no sé si se pueden quedar para tomar una foto. Por favor, Bruno, ¿crees que podrías dejar de presentar para poder obtener el mosaico completo? Muchas gracias. Sí, quienes podrían activar su cámara para poder tomar la foto respectiva, por favor. Para Muchas todos gracias. sus identidades. Sí, listo, estoy procediendo a tomar la foto. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos por su participación. Solange, ¿quieres decir unas últimas palabras? Por favor. A ver, Freddy Gutiérrez. Sí, buenas tardes, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Sí, para mí ha sido muy interesante la presentación de Bruno y aún un poco me siento orgulloso de la Escuela de Ingeniería Geográfica San Marcos, a la cual soy uno de los iniciadores de esta gran profesión. Entonces, para mí, sinceramente, estoy un poco también entrando en este tema de riesgos y sinceramente estoy halagado por los sanmarquinos. Gracias. Más bien, muchas gracias a usted por participar también en el Journal Club.
Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, 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 sí te escuchamos. sí te escuchamos, Sol. Si bien creo que con eso estaríamos concluyendo ya la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Anthony, también por los comentarios y a todos por las preguntas y sugerencias que han dado respecto al paper. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto.